Muy buenos días, damos gracias a Dios por este maravilloso día que nos está permitiendo disfrutar, por esta preciosa mañana rodeada de su paz y de su tranquilidad. En este momento, pues, vamos a iniciar precisamente con esta parte de la Biblia. Recuerden cómo hemos llevado la secuencia de todos los libros que contienen la Biblia, que ese es nuestro tema de este tiempo, de esta semana. No sin antes pedirle que ahí donde usted se encuentra podamos poner nuestra actividad en las manos de nuestro Dios, que sea este día bendecido por parte del Padre. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos, Señor, con nuestro corazón agradecido, Señor, dándote a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria por cada una de las cosas que hemos recibido, Señor. Gracias, Padre, porque tú has venido, Señor, a nuestra vida de una manera tan especial, porque tú has traído, Señor, esta nueva oportunidad, Señor, para poder hablar de tu palabra. Permite que cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, puedan tener este tiempo de aprendizaje, Señor, y todo lo que hagamos para ti, Señor, lo ponemos en tus preciosas manos de amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así que vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos realizado. Hemos visto cómo está integrado la Biblia, dividido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tenemos 39 libros que son los que conforman el Antiguo Testamento y 27 libros que son los que conforman el Nuevo Testamento. ¿Cómo está integrado el Antiguo Testamento? Está dividido inicialmente por 5 libros llamados el Pentateuco o los libros de la ley. Estos libros abarcan Génesis, abarcan Éxodo, abarcan precisamente el libro de Levítico, abarcan el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Cada uno de estos libros integran precisamente ese Pentateuco. Luego nos vamos con los libros históricos. Los libros históricos relatan prácticamente la travesía del desierto y algo otras recopilaciones más que se encuentran precisamente en el libro de Jueces, en el libro de Josué, en el libro de Jueces, en el libro de Ruth, en el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, el libro de Esdras, de Nehemías y finalizamos con el libro de Esther. Dijimos que los primeros 5 libros son el Pentateuco, pero los libros históricos son 12. Vamos entonces a hacer una recapitulación de lo que son los libros poéticos. Los libros poéticos son 5. Estamos hablando de Job, hablamos de Salmos, hablamos de Proverbios, hablamos de Eclesiastés y de Cantares. Ahora vamos con lo que son los libros de los profetas mayores. Los profetas mayores, estamos hablando de, y aquí sí quisiera hacer una pequeña diferencia en lo que son los libros de los profetas mayores y menores. Hablamos precisamente que la diferencia radica en la longitud, en la amplitud de los capítulos. Son libros que tienen muchos más capítulos que los libros menores. Vamos a ir diciéndoles cuántos capítulos tienen cada uno de ellos. Y los profetas mayores, estamos hablando de Jeremías, de Lamentaciones, de Ezequiel, de Daniel, y esto básicamente incluyen precisamente escritos más extensos en comparación y de alguna manera quizá un poquito más trascendentes que los profetas menores. Los profetas menores son 12 libros que están integrados, ya se los voy a leer, por lo que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estamos hablando de 12 libros, 12. Y los profetas mayores estamos hablando de 5 libros. Entonces, a eso nos referimos. Los puntos claves en estos libros de los
profetas menores precisamente son libros cortos. La comparación con los profetas mayores es que el contenido es menor, de alguna manera habla precisamente de la implicación de algunos relatos que son inspirados por Dios, pero no son tan trascendentales como los libros de los profetas mayores, y esta clasificación precisamente es la que hace, ¿verdad?, esta diferencia. Entonces, hablamos precisamente de que los libros de los profetas mayores son 5, hablamos de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora vamos precisamente a lo que son los profetas menores, y aquí sí yo quiero que nos enfaticemos, ¿verdad? Porque de alguna manera son 12 libros y vamos a irlos viendo uno por uno. Así que vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con este estudio. Sabemos que Dios tiene planes y propósitos pues bastante grandes para cada uno de nosotros. Él nos habla a través de su palabra, hermanos, y tenemos que entender eso, que Él es fiel y que Él siempre va a tratar que de alguna manera nosotros podamos tener esta capacidad de poder interpretar precisamente su palabra. Entonces vamos a empezar con el primer profeta menor llamado Oseas. Este libro fue escrito precisamente por Oseas, hijo de Beri. La escritura de este libro está más o menos estipulada en el año 715 antes de Cristo. Los destinatarios es precisamente el reino del norte de Israel, ¿verdad? Entonces el propósito del libro de Oseas revela el amor incondicional de Dios, especialmente el contraste entre los pecados de las personas. Entonces aquí ya vamos enfatizando un poquito en lo que determina, ¿verdad?, la escritura acerca de este libro. El libro de Oseas se enfoca en el rechazo de Dios por parte de Israel y lo compara con el adulterio. El Señor estaba muy enojado porque había mandado tantos enviados, incluso el mismo profetas. Él levantó muchas personas que fueron hombres realmente intachables, y aún así esta gente no cedió. Aún así esta gente no buscó la manera, de alguna manera, de reivindicarse, de poder entender de que era Dios el que hablaba, que era Dios el que mandaba estos profetas y los levantaba precisamente con la intención de que la gente cambiara. Entonces, Él los conforma con el adulterio. Dice, Dios podría asemejar a un esposo fiel, que lo habla Oseas 2:20, conforme a Israel haría varias veces de una mujer infiel. Lo habla en el capítulo 2, en el verso 2. Entonces, cuando hablamos de esta relación de adulterio, es porque precisamente Israel tenía sus ojos en otros dioses. Había dejado la fuente real, que es Cristo, había dejado la fuente fundamental, que es Dios, ese Dios de Moisés, ese Dios de Jacob, ese Dios de Aarón, ese Dios de Josué. Dejó por completo todo lo que ellos habían hablado acerca de ese Dios. Dejaron atrás esas visiones en el monte Sinaí, que hoy en la madrugada estaba viendo yo realmente cómo está acordonado el monte Sinaí y cómo los científicos no logran explicar que la superficie está completamente calcinada. ¿Saben cómo está el monte Sinaí en la parte de arriba, donde nuestro Dios le habló a Moisés? Está como carbonizada. Y entonces la gente que no es creyente y la gente que sigue diciendo, dice, puede ser actividad volcánica. Los científicos ya determinaron que esa estructura no corresponde a actividad volcánica ni a lava. Entonces, qué majestuoso es el Señor, que aún después de más de 2000 años estamos viendo
porque lo que Él hizo en aquel entonces prevalece. Prevalece para que usted tenga fe, para que usted tenga confianza, para que usted crea. La frase clave en el libro de Oseas es el amor incondicional. Ese amor incondicional que usted y yo tenemos que tener por nuestro Dios. ¿Qué le parece? Dice que la lección clave se encuentra en el capítulo 14, en el verso del 1 al 9, que habla precisamente de el retorno de Dios, el retorno a Dios, de cómo usted y yo debemos retornar a ese Padre Celestial. Cómo de alguna manera nosotros tenemos que buscar que esa elección que nosotros hagamos de nuestra vida está enmarcada precisamente en el seguimiento de Jesús. Qué cosa tan espectacular, hermanos. Los personajes claves son Oseas, Gomer y sus hijos. Oseas habla de un versículo clave en este libro, que está en Oseas, en el capítulo 3, en el verso 1, que ilustra el amor de Dios hacia la incrédula nación de Israel, comparándolo con el amor de Oseas por su disco, la esposa Gomer. Amados, no es difícil lograr entender por un momento el amor tan grande que Dios tiene para poderlo salvar a usted de malas decisiones, de momentos difíciles, de malas elecciones, de malos caminos, de desamor, de desaliento, de enfermedad, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de tantas cosas que Dios lo puede liberar cuando usted decide seguirle. Entonces el libro de Oseas, en pocas palabras, nos habla de la infidelidad de Israel comparada con Gomer. Las profecías acerca de la idolatría de Israel. Ellos continuaban siendo Dios, dando idolatría a dioses extraños, a dioses con D minúscula, dioses que no tenían poder. El poder grande y maravilloso solamente nuestro Dios Jehová de los ejércitos lo tiene. El llamado a la contrición, a ser contrito de corazón, a decir, Señor, yo me he equivocado. A decir, Señor, yo no lo sé todo. Ilústrame, ilumíname. El llamado precisamente a la promesa de bendición para las futuras generaciones. De eso habla el libro de Oseas. ¿Qué le parece? El libro de Oseas, amados, está conformado por 14 capítulos. Ahora vamos a hablar precisamente del libro de Joel. Disculpen. El libro de Joel es un libro relativamente corto. Si Oseas tenía 14, Joel tiene solamente 3 capítulos. El libro de Joel fue precisamente Joel el autor, y el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Él es el autor del libro. La fecha de la escritura no se tiene prevista cuál fue. Los destinatarios, el reino del sur de Judá. El libro de Joel le advierte a Judá sobre el probable juicio de Dios debido a sus pecados y hace un llamado al arrepentimiento. Miren, amados, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios es tardo para la ira. Y haciendo esta recapitulación de cada libro, yo me doy cuenta de que sí lo es. Él da tantas oportunidades, hermano. Tantas. Que por eso es que a mí me preocupa que a veces creamos que Dios no va a reaccionar, porque sí lo va a hacer. Y Él está insiste para que usted de alguna manera pueda lograr hacer la diferencia. Para que usted de alguna manera pueda entender que todas estas advertencias están basadas en la palabra. Hay que leerla, hermano, porque si no, no se va a dar cuenta. Imagina que el propósito de este libro es advertir a Judá sobre el probable juicio de Dios debido a sus pecados y hacer un llamamiento al arrepentimiento. El tema clave aquí es el arrepentimiento.
y es permitir que usted y yo nos arrepintamos de cualquier cosa que sabemos que está mal delante de los ojos de Dios y que podamos enderezar ese camino hacia la bendición. Qué bonito, ¿verdad? Y la frase clave la encontramos precisamente en el capítulo 1, en el verso 15, en el capítulo 2, en el verso 1, en el capítulo 11, en el verso 31, en el capítulo 3, en el verso 14, que habla sobre el día de Jehová. Ese día donde ya no va a haber tiempo. Ese día donde el Señor va a decir, ok, usted y yo no le quisimos escuchar, no le quisimos aceptar, no le quisimos recibir. Entonces el Señor sencillamente va a tomar una decisión. ¿Y qué necesitamos hacer, hermano? Escuchar la palabra, leerla. Las lecciones claves que hay dentro de este libro de Joel, Dios le pide a su pueblo una demostración profunda de arrepentimiento de los pecados cometidos en su contra, idolatría, murmuración y otro montón de pecados que hasta el sol de hoy se están cometiendo. Esto lo habla en el capítulo 2, en el verso del 12 al 17. Dios hace la promesa de derramar su espíritu sobre todas las personas en los días finales, ya lo estamos viendo. Esto lo habla precisamente en el capítulo 2, 28 al 32 del libro de Joel. Este derramamiento del Espíritu Santo, ¿cuándo comenzó? Comenzó con el día de Pentecostés. Ahí precisamente nosotros vimos que había un hecho trascendental que cambió por completo la manera en la que nosotros vamos a creer en el Señor. Ese día nosotros empezamos a ver con nuestros propios ojos porque lo leemos, pero con nuestro corazón porque lo sentimos. Cuando el Espíritu Santo viene, nos inunda, nos abraza y nos conforta. Los versículos claves aquí son, los personajes claves es Joel y el pueblo de Judá. Los versículos claves es Joel en el capítulo 2, en el verso del 12 al 13, que declara que si el pueblo en verdad se arrepiente, el Señor se mantendrá firme en el perdón y en la protección del peligro. ¿Qué le parece? Joel en pocas palabras habla del juicio. El tiempo del juicio habla de los llamados del arrepentimiento y la oración, la promesa de la liberación futura, la promesa en una época de renovación y el valle de la decisión. Nosotros en la vida tenemos que tomar decisiones. Y cuando incluimos a Dios en nuestras decisiones, los resultados son mucho mejores, definitivamente que sí. Entonces, dijimos que el capítulo de Oseas tenía 14, el libro de Oseas, tenía 14 capítulos y el libro de Joel tiene solamente 3. Ahora vamos con el tercer libro de los profetas menores que hablamos de Amós. Amós, cuyo nombre significa carga o portador de carga. Es el autor del libro. Aproximadamente este libro se escribió entre 755 a.C. y 750 a.C. Los destinatarios, el reino del norte de Israel. En este caso, el libro de Amós es simple pero pintoresco. Son abundantes metáforas que ilustran cómo los pecadores ponen a prueba las ilustraciones de la misericordia de Dios. Esto lo habla el capítulo 2 en el verso 13. El deber del profeta en el capítulo 3:8, el escape de un remanente de Israel de la destrucción total. Esto lo vamos a ver nosotros en los últimos tiempos, hermano. Y por eso Dios nos está dando la oportunidad y todos estamos pendientes de poder dar nuestro granito de arena para que la gente conozca sobre el Evangelio. Esto lo hablamos precisamente en el capítulo 3, en el verso 12. Y la carencia general de la palabra de Jehová en el capítulo 8, en el verso del 11 al 12. La palabra clave aquí es la palabra juicio. Los personajes claves son Amós, Amasías y Jeroboam.
Esto habla precisamente de los versículos claves que vamos a ver en el libro de Amós, que está Amós en el capítulo 3, en el verso del 1 al 2, da cuenta de que Israel no poseía un permiso para pecar aún siendo el pueblo elegido de Dios. No lo tiene, nadie lo tiene. Tenemos la misericordia de Dios por la cual Él no actúa. Si Dios fuera un Dios como nosotros pensamos o como nosotros actuamos, hermano, no existiría la raza humana, le aseguro en este momento, porque nosotros, disculpen, a veces actuamos con ira, a veces actuamos con impulso, y Dios no es un Dios impulsivo. Por eso dicen que Dios es el Dios de las oportunidades. Dios le dice a Israel que debido a su desobediencia atravesarían un periodo de carestía espiritual, durante el cual no les sería dado escuchar su palabra. Eso lo dice el capítulo 8 del verso del 11 al 12. Amós en pocas palabras habla de los juicios inminentes, las amenazas de Judá e Israel, el llamado a Israel para que busque de Dios de verdad, no así por encima. Es a profundidad. La condena de la vida lujosa, los 5 visiones de Amós, la predicción de la dispersión y la restauración de Israel. De eso habla el libro de Amós. Y como les decía, el libro de Amós es también bastante pequeño, solo tiene 9 capítulos. Entonces, vamos ahora con el libro de Abdías. Tengo un amigo muy querido que se llama Abdías. Entonces, mire qué bonito. El dato permanece incierto, pero es probable que Abdías sea el autor. La fecha de la escritura es incierta. Los destinatarios son los edomitas y el pueblo de Dios por doquier. El propósito del libro de Abdías declara la inminente condena de Edom a causa de su crueldad con Judá. Asimismo, revela la infidelidad de Dios y las promesas y su pueblo. El tema clave del libro de Abdías es precisamente revelar el mensaje espiritual del cuidado provincial y la especialidad de Dios sobre los juicios y la certeza del castigo de aquellos que lo persigan. Frase clave: el juicio de Edom. Lecciones claves: los edomitas eran descendientes de Saúl y mantuvieron un gran rencor hacia Israel debido al engaño de Jacob y a su padre con la finalidad de obtener derecho de primogenitura. Esto lo dice el Génesis 25 del 12 al 34 y el capítulo 27 al 41. Dice, ellos no permitieron que Israel transitara por su territorio, Números 20 del 14 al 21, y se regocijaron con la captura de Jerusalén. Esto lo dice el Salmo 137:7. Los personajes claves en el libro de Abdías, pues obviamente es Abdías, los edomitas y el pueblo de Dios. El versículo clave de Abdías es 1:10. Revela las consecuencias que sufrirá Edom por la crueldad demostrada a Judea, la vergüenza y la destrucción. Abdías, en pocas palabras, habla de la condena de Edom y el triunfo final de Israel. ¿Qué le parece? Bonito, ¿no? Entonces decimos que el libro de Abdías tiene solamente un capítulo. Así que si usted quiere saber cuáles son los libros que tienen menos capítulos, pues estamos hablando de los profetas menores. Jonás es el próximo libro que vamos a ver. En este caso sería el libro número 5. Jonás se compone de 4 capítulos también. El autor dice no se conoce con certeza, pero es probable que se trate de Jonás. Y la historia de Jonás es una historia muy particular. Si usted no ha tenido tiempo, pues, y le gustaría saber de qué habla la Biblia acerca de Jonás, le recomiendo que lo podamos incluir ahí en un mensajito y dígame, hermana Karina, yo quisiera saber quién era Jonás. Y con mucho gusto yo le preparo un estudio acerca de Jonás y de esa travesía que tuvo. Este muchacho fue una persona que logró navegar dentro de el estómago de un pez gigante, tipo ballena, ¿se imagina?
Yo solo de pensarlo digo, no, mejor sigo a Cristo y me porto bien, porque eso de estar allá dentro de una ballena ha de ser tremendo, hermanos. No lo puedo imaginar. Entonces Jonás anduvo ahí adentro. Jonás andaba ahí. ¿Qué andaba haciendo? Por desobediente. Entonces dice que la fecha de la escritura es del año 783 a las 753 a.C. Los destinatarios son Israel y las personas de todo el mundo, porque a veces por desobediencia nosotros tenemos algunas situaciones. Y el propósito del libro de Jonás revela el hecho de que la salvación viene de Jehová y se extiende a todo aquel que se arrepiente y camine con Dios. Muchas veces es bien fácil dejar que Dios actúe en nuestras vidas, amados. Pero nosotros estamos duro y dale que queremos intentarlo por nuestros propios medios. Y es ahí donde nos equivocamos y es ahí donde de alguna manera vemos que las cosas están fuera de control. Pero Dios esta mañana viene a decirte eso. Hay salvación en Cristo Jesús, solo arrepiéntete. Arrepiéntete de las cosas que tú sabes que a través del Espíritu Santo tu corazón te dice. Y trata de ser diferente. Trata de ser diferente. La frase clave es la salvación que viene de Jehová. Esto lo habla en el capítulo 2, en el verso 9. Las lecciones claves es el peligro que acampa al hecho de escapar del deber. El pueblo de Dios no debería aferrarse a un patriotismo egoísta y al fanatismo religioso. Dios utiliza a la gente imperfecta como canal de verdad, eso es cierto. La misericordia de Dios está disponible para todas las personas siempre y cuando ellos estén dispuestos a arrepentirse de sus malos caminos, de dejar esos malos caminos y de seguir a Cristo. De eso se trata. Y miren, hay algo que me parece muy importante aquí. El fanatismo religioso. Dios no quiere fanáticos. Dios quiere personas que realmente lo conozcan de corazón, que lo acepten, que lo reciban y que caminen bajo su sombra. Eso es lo que Dios quiere y eso es algo súper sencillo. Los personajes claves son Jonás, el capitán del barco, la tripulación, el pueblo de Nínive y yo diría la ballena. Yo diría la ballena definitivamente, porque sin ballena no hay historia. Ese pez gigante le enseñó a este hombre que cuando Dios da una dirección, debemos seguirla. Porque nos podemos encontrar con cada cosa en el camino. Y es mejor seguir a Cristo. Yo siempre lo digo, es mejor seguir a Cristo. Créame que los raspones y los revolcones son como olas del mar que te agarran y te envuelven y te tiran hacia enfrente. Entonces tú vienes y empiezas a quitarte la tierra y empiezas a quitarte el lodo. Pero ¿qué necesidad hay de una revolcada celestial cuando podemos ser obedientes? Los versículos claves está Jonás 2:9, que registra el juramento de Jonás desde el interior del pez de hacer aquello que Dios le solicite. No llegue a las entrañas de un pez para darse cuenta que se ha equivocado. Podemos recapacitar antes de ser tragados por ese pez. Jonás, en pocas palabras, Jonás elude el orden de Dios, la oración de Jonás y la liberación del interior del pez, la obediencia durante la segunda comisión, el reclamo infantil de Jonás y la reprimenda de Dios. De eso se habla. Como les había dicho, Jonás dispone solamente 4 capítulos. Ahora vamos al libro de Miqueas, que está compuesto por 7 capítulos. Dice que Miqueas, cuyo nombre significa a semejanza de Jehová, es el autor del libro. La fecha de la escritura es un periodo entre el año 739 y el 686 a.C. Los destinatarios, los reinos del norte y del sur de Israel y de Judá. El propósito, el libro de Miqueas hace una advertencia al pueblo de Dios con respecto al inminente juicio por los pecados y ofrece esperanza a través de la misericordia de Dios. El tema clave en el libro de Miqueas, el pecado es puesto al descubierto y la justicia de Dios requiere
que se ofrezca misericordia solo a aquellos que posean un corazón humilde y arrepentido. Dios no te pide casas, ni carros, ni fincas, ni vacas, ni terneros. Eso era antes. En el tiempo del sacrificio del holocausto, que te pedía cabritos que estuvieran de 1 año de edad y que no tuvieran ninguna imperfección. Ahora solo te pide un corazón contrito y humillado. Es tan fácil seguirle, es tan fácil conocerle, es tan fácil amarle, es tan fácil creerle. Y no solo por lo que dice la palabra, hermano, sino porque cuando usted ora de corazón, usted puede sentir ese gozo. Usted puede sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted solamente siente ese amor que lo cobija, que lo envuelve, que lo estremece. Y a eso es a lo que yo le estoy invitando esta semana. Que no pase este año sin usted poner en su vida a Cristo, para que el otro año que usted lo inicie con bendición, lo inicie con la protección de Dios, lo inicie con la sabiduría de Dios, lo inicie en el camino de Dios. Algo tan fácil. El propósito del libro de Miqueas le hace una advertencia al pueblo de Dios con respecto al inminente juicio por los pecados y ofrece esperanza a través de la misericordia de Dios. La misericordia es infinita, pero se acaba. Tema clave, el libro de Miqueas: el pecado es puesto al descubierto y la justicia de Dios requiere, pero se les ofrece misericordia solo a aquellos que poseen un corazón humilde y arrepentido. Las palabras claves, el juicio y la misericordia. Los pasajes claves, los ancianos utilizan las palabras de Miqueas para salvar la vida del profeta Jeremías. Esto lo dice Jeremías 26, del 16 al 19. Y Miqueas 3 al 12. Los líderes judíos informan a Herodes el Grande que el Mesías vendría de Belén, basándose en una profecía que se encuentra precisamente en el libro de Miqueas. ¿En dónde, hermana Karina? En Miqueas 5 al 12. Y esto también lo replica el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, en el verso del 5 al 6. Cristo utiliza las palabras de Miqueas para revelar el hecho de que sus discípulos no serían inmunes a los conflictos como consecuencia del Evangelio. Miqueas lo dice en el capítulo 7, en el verso 6, y también el Evangelio de Mateo lo menciona en el capítulo 10, en el verso del 34 al 36. Personajes claves: Miqueas, el pueblo de Samaria y Jerusalén. Versículos claves: Miqueas 5, 2 anuncia el lugar de nacimiento del Mesías. Miqueas 6, 8 define la verdadera religión: hacer justicia, amar a la misericordia y humillarse ante Dios. Miqueas 7, 18 al 19 revela que Dios arrojará los pecados de sus seguidores al mar, ahí donde no pueden ser vistos nunca más. Miqueas, en pocas palabras, divide generalmente la condena de los pecados y la esperanza futura. ¿Qué le parece? Un libro bastante corto, pero muy conciso para mi ver, porque solo depende de 7 capítulos. Imagínense. Y son capítulos bien trascendentales, hermanos. Ahora vamos a dar a conocer el libro número 7 de estos 12 libros menores, que es el libro de Nahum. Dice: se desconoce con certeza, pero es probable que Nahum, cuyo nombre significa compasivo o lleno de alivio, sea el autor del libro. Mi hermano lleva ese nombre, Nahum, y no sabía yo qué significaba compasivo o lleno de alivio. Qué bonito. Fecha de la escritura: algún periodo anterior de la caída de Nínive. Esto lo habla en el año 612 a.C. y posterior a la caída de Tebas en el 664 a.C.
Los destinatarios es el pueblo de Dios en Judá y los habitantes de Nínive. El propósito del libro de Nahum anuncia la venganza divina sobre la sangrienta ciudad de Nínive y le brinda consuelo a Judá con promesas de liberación futura. Esto lo dice Nahum en el capítulo 1, en el verso del 13 al 15, y en el capítulo 3, en el versículo 1. El tema clave es el libro se enfoca en la destrucción de Nínive. La palabra clave es el juicio. Las personajes claves de Nahum es el rey asirio y su pueblo, el pueblo de Dios en Judá. Nahum 1, 7, 9 habla precisamente de cómo es Dios nuestro bastión, nuestro apoyo en tiempos de dificultades, pero denuncia a aquellos que conspiran en su contra. Nahum, en pocas palabras, nos habla de la visión majestuosa y la invencibilidad del poder de Jehová, el asedio de Nínive y el juramento pronunciado sobre Nínive y la predicción de su ruina. De eso nos habla precisamente este libro de Nahum, que ya dijimos que solo se compone de 3 capítulos. ¿Qué le parece? Ahora vamos a un libro de lo que es Habacuc. Esto es realmente un libro muy interesante, hermanos. Dice que se desconoce con certeza, pero es probable que Habacuc sea el autor. Fecha de la escritura no se conoce a cabalidad. Los destinatarios, Judá y el pueblo de Dios de todos los tiempos que se están formulando preguntas difíciles acerca de la vida. Ya en este momento la gente empezaba a cuestionar algunas cosas que no entendía. El propósito del libro de Habacuc le recuerda al profeta mismo y a sus oyentes que Dios de Israel es el verdadero y tiene control de todo y de cada suceso. Se puede confiar en Dios incluso en las situaciones más misteriosas de la vida que a menudo parece contradecir su soberano control. Tema clave, el libro de Habacuc se enfoca en los misterios del mar y el control absoluto de Dios. La palabra clave es la fe en el libro de Habacuc. Los personajes claves, Habacuc y los babilonios. Versículo clave, el primer capítulo de Habacuc en el verso 3, que inicia con una serie de preguntas que arrojan la luz sobre la razón de la existencia del mal sin castigo en el mundo. Esa es una pregunta que muchos todavía nos hacemos, pero solamente Dios tiene la respuesta. Habacuc, en pocas palabras, habla de la primera pregunta de Habacuc: ¿por qué no se castiga el pecado? Dios responde: sí se castiga. La segunda pregunta de Habacuc: ¿existirá el mal eternamente? Habacuc asciende a su torre de vigía. Habacuc está satisfecho con la respuesta de Dios. Habacuc celebra a Dios en su oración. Esos son prácticamente los temas que trata este libro de Habacuc, que dijimos que eran 3 capítulos, ¿verdad? Hasta aquí llevamos el libro 35 de la Biblia. Recuerde que contienen precisamente el Antiguo Testamento, que son 39, estamos a 3 de terminar. Estamos con el libro número 36 de la Biblia, pero vamos a hablar de Sofonías, que es prácticamente el libro número 8 de los profetas menores. Sofonías es el autor del libro, probablemente con anterioridad al 628 a.C. Los destinatarios, Judá y las naciones vecinas. El libro de Sofonías le ofrece la motivación al pueblo de Dios para que se retraiga de sus pecados y se vuelva a Jehová. El libro de Sofonías revela los juicios indagatorios. Las palabras claves: el juicio, el día de Jehová y la esperanza. El personaje clave es Sofonías. Versículo clave, Sofonías 1:12, que revela el hecho de que Dios buscara en Jerusalén a fin de encontrar a aquellos que se muestren indiferentes a él y castigarlos. ¿Qué le parece? Dice que el versículo clave está en Sofonías 1:12 y que el contenido de Sofonías es el anuncio de los juicios venideros sobre Judá, el llamamiento al arrepentimiento, la amenaza del juicio sobre las naciones vecinas, el juramento pronunciado sobre la pecaminosa Jerusalén, la predicción del juicio universal y la gloria futura de Israel. ¿Qué le parece?
Muy interesante. Sofonías, amados, también compone solamente 3 capítulos. Disculpen. Ahora vamos a dar lectura a lo que significa el libro de Ageo. El libro de Ageo solamente tiene 2 capítulos. Dice que es Ageo el autor. La fecha de la escritura es el año 520 a.C. El remanente, en especial aquellos que habían regresado del exilio en Babilonia. El propósito del libro de Ageo motiva al pueblo de Dios a reordenar sus prioridades, a completar la reconstrucción del templo y a restablecer un culto apropiado. Entonces podrían esperar las bendiciones de Dios. El tema clave: Ageo reprende con dureza a los israelitas que se niegan a reconstruir el templo y alienta a los que asumen la tarea. Las frases claves: construyan el templo, en el capítulo 1, en el verso del 7 al 8. Los personajes claves son Ageo, Zorobabel, Josué y el remanente de Israel. El pasaje clave de Ageo es el capítulo 2, en el verso del 4 al 9, que registra el aliento de Dios para su pueblo a fin de que sea fuerte y valiente durante la construcción del templo. En Ageo vamos a encontrar contenido. Vamos a encontrar la dura reprimenda del templo de Dios en ruinas. Las palabras de aliento: el templo está siendo reconstruido, promesas inspiradoras, la gloria de Dios volverá a llenar el templo, recordatorio de la falta de mérito de Israel a la hora de construirle una casa a Dios, predicciones de muerte para las naciones extranjeras. Ese es el contenido prácticamente del libro de Ageo, y como les dije, el libro de Ageo está compuesto solamente por 2 capítulos. Ahora vamos con el libro del profeta Zacarías. Dice que Zacarías es el autor. La escritura fue en el año 520 al 519 a.C. Los destinatarios: el remanente, en especial aquellos que se habían regresado del exilio de Babilonia. El propósito del libro de Zacarías brinda esperanza al pueblo de Dios en una época de circunstancias difíciles, promueve el avivamiento espiritual a fin de que los corazones de las personas se vuelvan de nuevo al corazón de Dios. El tema clave del libro de Zacarías se enfoca en la esperanza futura. Habrá luz, lo dice el capítulo 14 en el verso 7. Zacarías mira a través de los tiempos y ve la llegada del Mesías en el amanecer de un día luminoso para Sión. Sión es el pueblo de Dios. La frase clave: tu rey vendrá a ti, eso lo dice el capítulo 9 en el verso 9. Los personajes claves de Zacarías son Zacarías, Zorobabel y Josué. Los versículos claves relativos al Mesías: Zacarías 9, del 9 al 10, describe al Mesías. Él es el rey, él es justo, él trae salvación, él es humilde, gobernará sobre las naciones. Zacarías 12:10 revela que el Mesías será crucificado. Zacarías 13:7 describe al Mesías como un pastor que ha sido abandonado por su rebaño. Imagínense. Versículos claves: Zacarías 1:3, que inicia con el llamado de Israel para retomar a Jehová, y Zacarías 4:6, que exhorta a Zorobabel para que concluya el templo con la ayuda de Dios. Zacarías en tiempo de palabras: los 8 visiones, la respuesta de la delegación de Betel sobre el ayuno, predicciones relativas a un periodo de la historia judía. ¿Qué le parece? Esto lo encontramos en Zacarías. Zacarías dijimos que era conformado por 14 capítulos. Y finalmente el libro de Malaquías, que es el libro 39 del Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento y el libro número 12 de los profetas menores. Malaquías fue precisamente el autor de este libro. La fecha de la escritura es alrededor de 430 a.C. Los destinatarios: los habitantes de Jerusalén y sus líderes pecadores. Propósito: Malaquías confronta al pueblo de Dios y sus líderes con pecados y los exhorta a regresar a la santidad. Dios juzgará un día a los justos y a los malvados. Tema clave: Malaquías pinta una imagen clara del periodo final de la historia del Antiguo Testamento.
mostrando que las grandes reformas son necesarias a fin de preparar el camino para el Mesías que viene. La palabra clave es retorno, está en el capítulo 3, en el verso 7. Personajes claves: Malaquías, los sacerdotes del pueblo de Elías. El versículo clave, Malaquías 3:8, señala que el pueblo de Dios está robándole al Señor cuando no da el diezmo y las ofrendas requeridas. Los versículos claves: Malaquías 3:1-4, describe al mensajero purificador del pacto. Malaquías 3:10, las bendiciones que vendrán justo con la ofrenda fiel del diezmo. Cuando hablamos de diezmo, es la décima parte de su salario, el 10%. Esto es algo que es una promesa de bendición, porque el Señor dice que Él abrirá las puertas de los cielos para que esa bendición llegue a su casa y sobre y abunde. Y es una verdad bíblica, hermanos. Miren, cuando nosotros le damos a Dios, si ellos en aquel tiempo del holocausto ofrendaban sus cabritos, miren, yo tengo una historia que es la historia de Jacob, como cuando él empezó a llegar por Raquel y le dieron a Lea, él trabajó 7 años y luego trabajó los otros 7 años, él trabajó 14 años por la mujer que él amaba. Y cuando él se vino, el Señor le hizo una multiplicación de esa bendición a través de los animalitos. El Señor le dio una señal y esa señal fue la que él le pidió a su suegro para poder salir de ese territorio con su esposa, sus esposas. Y cómo él, por esos 12 años de servicio, prácticamente permitió que él tuviera una bendición. Y de eso hablamos. Hablamos de esa bendición que solamente cuando somos hombres y mujeres que honramos a Dios podemos recibir. No se quede con la oportunidad de ver que otros avanzan, avance usted también, pero sea fiel a lo que dice la palabra. Malaquías 3:16-17 alienta a los que quedan al afirmar que ellos son un tesoro de Dios y no serán olvidados cuando Él regrese. Mire qué bonito. Y Malaquías, en pocas palabras, habla de los pecados del pueblo y las promesas gloriosas de Dios para su pueblo. Esto es prácticamente lo que es el Antiguo Testamento, ya como ustedes pueden ver, y el libro de Malaquías se compone, amados hermanos, de 4 capítulos, ¿verdad? Luego vamos a empezar con los evangelios, que son 4, el evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan y de Marcos, ¿verdad? Estos evangelios son libros maravillosos. Yo me gustan mucho los evangelios y no tengo uno preferido. Creo que los 4 se complementan de una manera súper especial. Pero esto lo vamos a estar viendo el día de mañana. Así que quiero que por favor pongamos este momento en las manos del Señor y que podamos darle al Señor un agradecimiento por esta preciosa palabra. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante ti, Señor, para darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, pueda quedarse, Señor, en la mente y en el corazón de nuestros hermanos, que ellos puedan aprender, Señor, aprender que tú eres Dios, que tú eres fiel, que tu misericordia, Señor, está con cada uno de nosotros y que tú siempre alrededor de nosotros vas a tener esos momentos, Padre, para darnos esa paz, esa dicha y esa tranquilidad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. No se olviden de darle like, de suscribirse, de poner en la campanita de notificaciones precisamente todas las notificaciones para que de alguna manera usted pueda encontrar cada uno de estos temas, ¿verdad? En el momento en que se suben. No se olvide también de compartir estas palabras. Están hechas precisamente para que podamos dar a conocer el Evangelio a otros. Y muy importante, no se olvide de dejar su comentario. Cualquier tema que para usted sea de mucha importancia, nosotros lo vamos a estar desarrollando. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, que su presencia resplandezca, así como
prospera su alma, prospere su fe en este Dios todopoderoso que todo lo puede. Feliz día.